Hola, ¿qué tal familia? Hola, ¿qué tal iglesia? Les envío un fuerte abrazo hasta donde quiera que estén, hasta donde quiera que se encuentren, y espero que la bendición de Dios rebose sobre la vida de cada uno de ustedes y también sobre sus familias en el nombre de Jesús. El día de hoy dame la oportunidad de compartir una enseñanza que espero y creo que será de mucha bendición y de mucho provecho para tu vida y también para la de tu familia. Te invito a que en este momento me pongas en los comentarios desde dónde te conectas, desde dónde ves la transmisión, y si tienes alguna necesidad de oración, ponla en los comentarios para que en un momento más que hagamos oración le podamos poner algunas de estas intenciones en las manos al Señor y que el Señor manifieste su poder y su misericordia sobre la vida de cada uno de nosotros por la intercesión de nuestra Madre del Cielo. También ya tenemos activadas lo que es la modalidad de estrellas, en la cual tú nos puedes ayudar en nuestro ministerio para que juntos podamos llegar al corazón de tantas y tantas personas que lo necesitan. El día de hoy, en esta noche, quiero compartirte una enseñanza corta pero poderosa, la cual se llama el poder de tu ofrenda o el poder de ofrendar. Miren, la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, que en una ocasión el profeta Elías tenía hambre. Y la palabra de Dios dice que fue a dar donde se encontraba una viuda. Y la palabra de Dios dice que la viuda no tenía para comer y solamente tenía una pequeña medida de aceite, una pequeña medida de harina, con la cual prepararía una torta o un pan, y eso es lo que comerían ella y su hijo, y después morirían porque no tendrían nada que comer. Y en ese tiempo, en aquella nación, estaba azotando una grande hambruna porque no estaba lloviendo. Pero la palabra de Dios dice que cuando el profeta, el siervo del Señor, llegó a donde estaban, en ese momento el profeta le dijo: dame a mí la torta. Y en ese momento la mujer se turbó. ¿Por qué? Porque ella prefería darle su pan a su hijo antes que a un desconocido, darle el pan a su hijo antes que dárselo a alguien que ella nunca había visto. Pero en ese momento ella sintió de parte de Dios que se lo tenía que dar, aunque ella sabía que si ese pan o torta se acababa, ya no tendrían que comer ni ella ni su hijo. Pero aquí es donde viene lo poderoso. La palabra de Dios dice que en ese momento ella le dio el pan o la torta al profeta, y el profeta fue alimentado, fortalecido. Pero algo poderoso pasó. Lo que sucedió es que cuando ella le dio la torta al profeta, la harina y el aceite que tenía no se acababa, no menguaba, no se escaseaba, sino que el aceite y la harina seguían dando para seguir haciendo tortas, panes, y para que se pudiera alimentar ella, su hijo y el profeta. Mira lo que sucede en este momento. Cuando ella le da una ofrenda al profeta, al siervo de Dios, ella piensa que se le va a acabar su pan, pero el pan no se le acaba, sino que el pan, su harina, su aceite se le multiplica. Y esto es algo que a veces nosotros llegamos a pensar en la vida espiritual. A veces cuando piden una ofrenda en la parroquia, cuando tenemos que dar nuestra ofrenda en misa, muchas veces llegamos a pensar:
¿cómo les voy a dar si no tengo? ¿De dónde voy a sacar si no tengo? ¿De dónde voy a echarle al canasto si apenas tengo para mí y para mis hijos y simplemente tengo lo justo, lo limitado, lo corto y solamente tenemos para comer en la semana? Pero en este momento esta mujer dio lo que tenía para comer y el Señor multiplicó su harina y su aceite. Eso pasa cuando nosotros somos generosos para con la iglesia, para con los profetas, para con los sacerdotes, para con las obras de la evangelización. Cuando nosotros damos de corazón aún el pan que tenemos, el Señor hace que el pan, el trabajo y nuestra economía no mengüe, no se acabe, sino que se vaya multiplicando. Algo que me gusta mucho es que la Biblia dice que mientras ella alimentaba al profeta, su pan no se escaseaba, su harina y su aceite no menguaba. Y este es un principio de bendición. Si tú quieres que tus finanzas fluyan, que tus finanzas no se estanquen, que tus finanzas no sean limitadas y que en vez de fluir se queden estancadas o disminuyan, aprende a ofrendar y sembrar en el reino de los cielos. Y me refiero en la parroquia en donde estás, en el grupo de la iglesia donde estás, a la misa, a la parroquia donde asistes, con el sacerdote que te da los santos sacramentos. Es ahí donde tú tienes que apoyar y ayudar. ¿Por qué? Porque mientras tú apoyas la obra de la iglesia y a los siervos de Dios, tu pan no se escasea, tu pan se multiplica. Te pongo otro ejemplo. Mira, la palabra de Dios dice en el Evangelio que en una ocasión un centurión romano fue a buscar a Jesús y este hombre tenía enfermo a un sirviente. Y la palabra de Dios dice que unos ancianos vinieron a interceder por este hombre delante de Jesús. Y una de las palabras que ocuparon fueron las siguientes. Los ancianos le dijeron a Jesús: Él merece que lo ayudes. Él merece que lo ayudes, porque nos ha ayudado a construir las sinagogas. Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra de Dios nos da a entender que este centurión romano era un hombre devoto, era un hombre temeroso de Dios, pero con las finanzas y la economía que tenía, ayudaba a levantar sinagogas, lo que significan templos de oración, donde la gente se encuentra con Dios por medio de la palabra, por medio de la oración. Y en ese momento el Señor Jesucristo le dijo, en ese momento el Señor sanó a este enfermo a la distancia. Es más, fue este centurión romano el cual dio aquella expresión eucarística que nosotros repetimos todos los días en la misa, que es: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Y en ese momento el Señor Jesucristo lo sanó a la distancia. Pero en este momento quiero centrarme en el tópico o en el tema que yo te estoy compartiendo. La Biblia dice que este hombre, de lo que Dios le había dado, de las finanzas que habían llegado a su vida por su trabajo, ayudaba a las sinagogas. Esto quiere decir que con su economía levantaba casas de oración, levantaba templos de oración, y cuando necesitó un milagro, el Señor desató su favor sobre su vida. Escuchen lo que les voy a decir, que es muy fuerte, pero espero que dentro del contexto de la enseñanza me lo entiendas. Yo creo con todo el corazón que si nosotros estuviéramos en una reunión de oración presencial y yo les dijera: levanten su mano, ¿cuántos de los que están aquí necesitan un milagro de Dios? Pues yo creo que todos, incluyéndome a mí, levantarían la mano. Pero si en ese momento yo les dijera: ¿cuántos de los que están aquí merecen un milagro de Dios? Yo creo que no todos levantaríamos la mano, o muchos la levantaríamos, pero también dudándole.
Una expresión que me gusta mucho de este texto bíblico es que los ancianos le dijeron a Jesús: merece que lo ayudes, merece que lo ayudes, porque nos ha ayudado a construir o levantar las sinagogas. ¿Qué significa esto? Habemos muchos que necesitamos bendición y milagros de parte de Dios, me incluyo, pero hay muy pocos que merecen la bendición del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú eres generoso, al igual que esta viuda que le dio de comer al profeta, y cuando tú eres generoso para con tu parroquia, para con tu capilla, para el levantamiento de esa casa de oración. Te pongo un ejemplo, que viene la fiesta patronal y de todo corazón tú te encargas de apoyar en ciertas cosas y en ciertos gastos, el favor de Dios viene sobre tu vida. Que de repente están remodelando una parroquia o un templo y tú decides de corazón ayudar o hacerte cargo de algunos gastos, el favor de Dios viene sobre tu vida. Por ejemplo, si hay una capilla, una iglesia, una casa de oración que apenas se está levantando, que necesitan echar colado, que necesitan echar el techo, que necesitan pintar paredes, que necesitan poner ventiladores, que necesitan esto, lo otro o aquello, y tú lo haces de corazón, en ese momento pasas al segundo nivel, que es de no solamente necesitar, sino de merecer un milagro del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado en que el reino de los cielos se expanda, y el reino de los cielos se expande a través de la iglesia y a través de los siervos de Dios y siervos de la madre iglesia. Esto quiere decir que cuando tú bendices a un sacerdote, a un misionero, a un diácono, a una religiosa, a un predicador, y también ayudas en lo que es el mantenimiento, construcción o levantamiento de un lugar donde la gente se encuentra con Dios a través de la palabra y a través de la oración, el Señor desata su favor sobre tu vida. Amén. Te invito a que en este momento me compartas esta transmisión para que podamos llegar al corazón de muchas y tantas personas que lo necesitan. Tercero, Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos que había una mujer que se llamaba Tabita, y Tabita ayudaba con sus finanzas y con su economía el ministerio de Pedro y de los demás apóstoles de Cristo. Esto quiere decir que esta mujer ayudaba con economía para que tanto Pedro como los demás apóstoles tuvieran los recursos para moverse de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de región en región, y tuvieran lo necesario para el mantenimiento y se pudieran enfocar en la evangelización y la expansión del reino de los cielos. Pero dice la palabra de Dios que llegó un momento en el cual Tabita murió. Repito, Tabita murió. Tabita falleció. Entonces la palabra de Dios dice que el apóstol Pedro llegó a donde se encontraba Tabita, y en ese momento le impuso las manos y la resucitó en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que hacía Tabita? Tabita, con lo que trabajaba y con el fruto de su trabajo y la bendición de Dios, ayudaba a que los apóstoles predicaran de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de región en región. Y cuando ella falleció, en el nombre de Jesús, Pedro la resucitó. Escucha lo que te voy a enseñar. ¿Qué tenían en común estos tres personajes del Antiguo, del Evangelio y del Nuevo Testamento? Tanto la viuda como el centurión y Tabita tenían un corazón generoso para con las obras del Señor.
¿Qué significa esto en tu vida y en mi vida? Significa que cuando yo le doy al Señor lo mejor que puedo y lo mejor que tengo en mi servicio y también en especie, y me refiero no solamente a economía, sino también al talento y los dones que Dios te dio. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes un salón de fiestas porque lo has conseguido, porque te lo heredaron o X forma, pero dentro de tu parroquia quieren hacer un retiro, pero no hay el espacio ni el inmueble, pero tú les dices: yo con mucho gusto les presto el salón de fiestas para que hagan el retiro que quieren hacer, para que así muchas almas se conviertan. En ese momento estás poniendo tu vida, tus dones, tus bendiciones, para que el corazón de las personas conozca a Cristo Jesús. Si tú apoyas a un sacerdote, a un misionero, a una religiosa, a un predicador, para que siga expandiendo la palabra del Señor, en ese momento el Señor te derrama su favor y el Señor también desata más fuerte su poder y su misericordia. Dije, desata más fuerte su poder y su misericordia. Y de verdad, yo de corazón, también a título personal, yo le doy las gracias a cada persona que de corazón nos ha ayudado en este ministerio para que nosotros vayamos de pueblo en pueblo, de ciudad, de estado en estado, predicando la palabra del Señor. Y todas aquellas personas que son bienhechoras de la parroquia, del Padre y de tu servidor, que también nos ayudan a generar tanto contenido en redes sociales. De verdad, el contenido que hemos subido de corazón y de esfuerzo para Dios, pero también con el apoyo de cada una de las personas, ha llegado al corazón de tantas y tantas personas. Y aquí en confianza yo trato de orar cada semana por cada uno de esos bienhechores. La palabra de Dios dice que ni siquiera un vaso de agua dado a uno de sus profetas quedará sin recompensa. Esto quiere decir que cada vez que tú bendices la obra de Dios, la iglesia de Dios, el templo de Dios y a los siervos de Dios, el Señor desata más fuerte su poder y su bendición sobre cada área de tu vida y en especial sobre la de tu familia. Mira, la palabra de Dios también dice que en una ocasión una mujer llegó con el Señor Jesucristo y agarró un perfume caro y fino. Y la Biblia dice que esta mujer lo derramó a los pies del Señor. Pero algo en lo que quiero hacer hincapié es en lo siguiente: el perfume era caro y fino. ¿Cómo era el perfume? Caro y fino. Y la palabra de Dios dice que uno de los apóstoles en ese momento se enojó, se molestó, se incomodó, no le pareció, y al que no le gustó fue a Judas, el traidor. Y en ese momento empezó a echar de habladas y murmuraciones en contra del Señor y empezó a decir: ese perfume lo desperdiciaron. Lo pudimos haber ocupado al venderlo, y al venderlo el dinero ocupado para ayudar a los pobres. Pero dice la palabra de Dios que realmente no quería ayudar a los pobres, sino que quería quedarse con el dinero que valía ese perfume. Pero el punto en el que me quiero centrar es en lo siguiente: él empezó a decir: ¿para qué desperdician ese perfume? ¿Para qué desperdician ese dinero? Pero ella estaba no desperdiciando, sino ofrendando su perfume fino y caro a los pies de Cristo. Mira, siempre que el Señor te ponga en tu corazón ayudar a un evento, a un retiro, a una parroquia, a una peregrinación, a un sacerdote, a un misionero, mucha gente te va a criticar y te va a decir: ¿y para qué le das a la iglesia?
¿Y para qué ayudas al retiro? ¿Y para qué apoyas a la parroquia? ¿Y para qué le das al sacerdote? ¿Y para qué le das a la religiosa? Eso lo puedes ocupar para ti o para muchas otras cosas más. Pero la realidad es que siempre va a haber gente que nos va a criticar. Nos va a criticar porque hacemos tanto evento de evangelización. Nos va a criticar porque trabajamos tanto para el reino de Dios. Nos va a criticar porque rentamos estadios, salones, auditorios, llenamos parroquias, compramos sillas, compramos sonido. Y nos va a decir, eso lo pudieron haber gastado, disfrutado o invertido en otra cosa. Pero ellos no entienden, ellos no saben que lo que nosotros tenemos con mucho corazón y con mucha fe y con mucha gratitud, lo ofrendamos a los pies de Dios, y que también al ofrendarlo y al invertirlo pueda servir para bendecir la vida de tantas y tantas personas que lo necesitan en el poderoso nombre de Jesús. Te invito a que en este momento compartas esta transmisión para que pueda llegar al corazón de tantas y tantas personas. Vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. Amén. Hoy en esta tarde, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra y por tu presencia, por esa manera tan linda y tan dulce de hablarnos al corazón. Hoy, Señor, tu palabra nos confronta, nos ilumina, pero también corrige nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros pasos, pero sobre todo nuestra senda de vida. Hoy hemos aprendido que no es lo mismo necesitar un milagro que merecer un milagro. Y algo que me puede empujar a ese siguiente nivel es ser generoso. Pero ser generoso con la obra de Dios, con la iglesia de Dios, interesado en la expansión del reino de los cielos a través de su iglesia, a través de sus siervos y a través de la expansión de la palabra, a través de la evangelización en los corazones de tantas y tantas personas que no conocen al Señor. Oh Señor, yo te pido que nos ayudes a ser generosos, como esta viuda, como el centurión y también como Tabita. Pero también te pedimos, Señor, que desates tu poder y tu misericordia en el poderoso nombre de Jesús. Yo en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que los cielos se abran sobre cada una de las personas que están haciendo oración. En especial sobre todas aquellas que han servido al Señor en diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes parroquias, y que han invertido su vida, su tiempo, sus dones, su talento y también su economía para levantar las casas de oración, los templos de oración, las iglesias, y que también lo han hecho a través de levantar el cuerpo místico de Cristo, a través de la evangelización. Yo te pido que los cielos se abran sobre todos aquellos que son servidores en parroquias, en capillas, en movimientos, que a través de los diferentes dones que tú los has dado, los ponen a tu servicio. Te pido que los bendigas y les conceda los deseos de su corazón. Y también, Señor, yo te pido por los sacerdotes, por los misioneros, por las religiosas, por los predicadores, y yo te pido que los bendigas, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, para que sigan adelante expandiendo tu reino en cada lugar y en cada región en donde tú los has colocado. Todo eso, Padre, te lo pedimos en el glorioso, poderoso y sin igual nombre de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Te invito a que en este momento compartas esta transmisión, y también te invito a que te conectes al canal de YouTube, donde podrás encontrar mucho contenido que puede ser de mucho provecho. Y también ya activamos lo que son las estrellas para que nos puedan ayudar en el ministerio. Dios les bendiga. Saludos.